Lo que a mí me recordó la primera vez que yo escuché sobre el método socrático de enseñanza fue en una clase en la Bolívar. No me acuerdo cuál profesor. Él hablaba del método de la partera, ¿no? Esta idea de mediante los diálogos, en lugar de como dar una clase tradicional, mediante los diálogos sacar las ideas de los estudiantes. Y después me enteré que, bueno, a mí me gustaba ver una serie de televisión sobre un profesor de leyes. eh, Creo que en castellano la serie se llamaba Alma Mater. Creo que en inglés se llama The Paper Chase. ¿Han oído hablar? No, no la Bueno, de conozco. repente les pongo un Sí, clip ahora. Si usted se sí, acuerda, creo que Mario. Pero La sí, ¿de qué pasaban, era? creo, sí, Alma Mater, Alma Mater. Alma Mater, donde el profesor les mandaba a estudiar unos casos antes Los precedentes que tenía cada caso. de ir a clase y entonces discutían el caso. Y luego cuando hice mi máster en administración, ellos seguían el caso de estudio, que, bueno, la universidad donde hice eso, en el IES en Barcelona, ellos adoptaron esa manera de enseñar del caso de estudio de la Escuela de Negocios de Harvard. O sea, donde todas las clases uno tiene que leer sobre, eh, te mandan un caso para cada clase o de repente más de uno. Y tienes que leértelo con anticipación, luego discutirlo con tu grupo porque te asignan grupos y, y o sea, lo lees, lo analizas por tu cuenta, luego en la mañana te reúnes con tu grupo, lo discutes en tu grupo y luego vas a clase a discutirlo con el profesor y el profesor hace preguntas y respuestas. O sea, lo llaman el The Case Method, o sea, el método de casos, pero es muy parecido el método socrático. Pero bueno, era un montón de trabajo porque eran 3 clases diarias y uno tenía todos los 5 días a la semana y uno tenía que preparar los 15 casos a la semana. Eh, eh, o sea, había que leer muchísimo. Eh, no sé si había oído hablar de eso, del método socrático. Bueno, y en muchas, creo que Bueno, yo he oído hablar de la mayéutica como método socrático. sí, bueno, creo que es lo mismo, o sea, es otro nombre de lo mismo. Y siempre ha sido destacar el hecho de que sobre la base de que yo no sé nada, lo que puedo hacer es preguntar. Entonces, de esa manera él logró, casa de Meno, logró que un esclavo de Meno demostrara el teorema de Pitágoras haciéndole preguntas al esclavo, que no sabía nada de geometría. Sí, eso está en No uno sé de si los está diálogos. en uno de los diálogos, que ese es uno de los grandes resultados del método de Sócrates. Bueno, Y supongo que hay que darle mucho crédito a Platón, ¿no? Bueno, lo decía Goldman, que, bueno, al final no sé si tú lo viste, Leonel, al final de la clase 2 había una cita de un diálogo de Sócrates Fedro, donde Sócrates eh, critica la escritura. Eh, 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 sí, por- sí, 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 lo recuerdo. entonces, porque iba a hacer que De impedir el conocimiento. la sabiduría, sí, iba a dar Claro. que parecía que la gente iba a ser sabia, pero no realmente. Sí, sí, Y, y bueno, Goldman empezó la clase que vimos hoy eh, mencionando lo irónico que es que esa crítica a la escritura, Platón la haya preservado escribiendo, o sea, sí, con un libro. Pero supongo que un gran mérito de Platón es haber escrito en forma de diálogos. y congeló. Entonces que la idea es que cuando uno los lee, uno como que revive o participa en los diálogos y se cuestiona a uno también, ¿no? Eh, eh, en, en varios ámbitos he escuchado que tratan de usar eso. Creo, he conocido un amigo, estaba tomando un curso para ser
lo que llaman coaching, o sea, como entrenador. Bueno, Ujú. que hay distintos, Autoayuda. hay coaching de distintos tipos, ¿no? Pero en algunos de esos entrenamientos, lo Esa es que la palabra, entrenamiento. quieren, los entrenan para que cuando estén con sus clientes usen diálogo, o sea, Determinadas técnicas, sí, el método socrático de hacer preguntas, cuestionamientos claro. y etcétera. Eh, Bueno, uno de los filósofos del siglo XX que más ruido hizo, que fue Heidegger, comienza su Ser y Tiempo, su obra central, preguntándose sobre la pregunta sobre el ser. Y entonces desarrolla, cuando vas leyendo, te das cuenta que el instrumento del filósofo es la pregunta, independientemente que ese haya sido el método de Sócrates, la herencia que hemos recibido de los pensadores desde el mismo Sócrates en adelante, hacer preguntas. Ahora, me llamó la atención cuando al principio del último video, que vienen entrando eh, eh, Pedro y Sócrates, y entonces le explica que él iba caminando hacia afuera, pero se detiene porque afuera de lo que va a aprender es de las cosas del mundo, y a él no le interesan La esas que cosas, naturaleza. el el campo no De le la campo interesa. naturaleza. De la de la naturaleza. naturaleza, las Sí, cosas de la parece que naturaleza. a Sócrates la naturaleza no le interesaba. Ahora, pero es una paradoja o una característica muy rara, porque el conocimiento es sobre la naturaleza, no sobre el conocimiento mismo, porque eso es, podríamos hablar en nuestra época de moda de la palabra meta, el metaconocimiento va a ser sobre el vacío, si tú no tienes un conocimiento de No, algo concreto, bueno, lo que que es yo la naturaleza misma. realmente yo me he leído muy poco de los diálogos, pero bueno, he visto varios comentarios al respecto. Él hacía preguntas como, ¿qué es la justicia? O ¿qué es lo bueno? Bueno, en el video mostraron, ¿no? Eh, 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 Sí, las un, preocupaciones. un Bueno, buen resumen. la última, él dio una lista de las preocupaciones. La última sí era origen y estructura del universo. Esa sí era Claro, la naturaleza. Pero todos los claro. anteriores era que sí, La virtud, o sea, lo bello, lo lo bueno, lo bello, bueno, la verdad, ¿no? O Sí, sea, yo creo que iba enfocado al ser la propiamente. estética, la ética, la epistemología, sí. Bueno, y ahí citaron en el video citaron, así fue como llegué a ese video, porque yo busqué si había algún diálogo en particular en que discutiera el conocimiento, dado que Goldman dice que, bueno, el capítulo que vimos hoy, la lección que vimos hoy de Goldman era sobre el conocimiento. Busqué si habría un diálogo de Sócrates sobre el conocimiento y encontré que era el Teeteto, así es el nombre en castellano. sí, 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 Eh, sí. eh, eh, em, ahí llegué al video este, donde hay un momento del video en que, bueno, dramatizan, ¿no? Que Sócrates discute qué es el conocimiento. Bueno, y tengo otros videos que resumen, tengo algunos videos que resumen lo del teteto. A ver qué hora es. Bueno, ya, no, ya nos pasamos la hora y media. Sí, Eh, bueno, no sé, si quieren, como curiosidad, he encontrado, estaba buscando, me hizo acordar lo de Alma Mater. Bueno, que Alma Mater, nosotros conocíamos la serie, pero cuando hubo la posibilidad de comprar DVDs, yo busqué y me enteré que era una película original. Primero fue una película Fue una película, sí, y después ciertamente. hicieron la serie. Ahora, el Sí, actor que hace del profesor es el mismo. He sí. encontrado la escena inicial. Bueno, también he encontrado a un profesor de Harvard hablando de la serie, pero bueno, eso ya es un poquito más largo. Pero él, bueno, aquí si quieren así algo más informal, les muestro lo de Paper Chase.